Súper, muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Como les comentaba, pues tenemos algunas personas acá expertas en distintas áreas de este tema que es muy grande realmente y que suele como estar muy presente como en discursos pues, políticos. Ahorita en campaña lo hemos escuchado, pero que realmente como que trasciende ese, digamos, rol que tiene en la política y el uso que le dan pues ciertos sectores. Entonces, la idea es conversar de estos temas. Tenemos acá a Claudia Gómez Rojas, que es directora de Public Safety Research Center, que es una organización que se piensa y que trabaja sobre estos temas. Claudia, si te puedes como saludar. Ya se me perdió Hola, tu... mucho gusto. Qué pena con todos ustedes que por problemas de tráfico tuve que conectarme sin haber llegado. Sí, yo trabajo en público, como nos acaba de contar Juan Manuel. Soy politóloga, agradezco la invitación. Tienes un Trabajamos junto poquito... con Jofre Cortés, que está también conectado, en policía, justicia y convivencia. ¿Verdad? Súper. Jesús, Claudia, yo creo que mientras ¿se fue? estás... O sea, te alcanzamos a escuchar, pero como muy cortado. Tal vez la cámara podría ayudar. O sea, como que mientras llegas, tal vez la cámara podría... me da intranquilidad ver que voy manejando. No, es una experiencia inmersiva. O sea, es para hablar de estos temas desde la calle también. Entonces, bueno, tenemos también aquí a Catalina Miranda Aguirre, que es coordinadora de seguridad ciudadana de la Fundación, en la Fundación Ideas para la Paz. Catalina, bienvenida, muchas gracias por estar por acá. Hola Juan Manuela, Claudia, Enrique, a todas las personas que se conectaron para hablar de esto hoy o para escucharnos hablar de esto hoy, pues muchas gracias. Yo sé que es jueves, ya casi es fin de semana, lunes festivo, pero pues que estemos hablando de esto es muy importante. Como lo dijo Juan Manuel, yo actualmente coordino los temas de seguridad ciudadana y crimen organizado en la Fundación Ideas para la Paz, pero además de eso, trabajé mucho tiempo en el Estado en particular con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Planeación. Y al contrario de lo que mucha gente creería, porque eso es algo que siempre me encuentro cuando cuento un poco de dónde vengo yo, siempre he tenido visiones críticas pero constructivas hacia cómo en Colombia hemos entendido durante más de 50 años la seguridad. Entonces, muy interesante esta conversación, Juan Manuel, y pues nada, eso es lo que tengo por decir de momento. Súper, muchísimas gracias, Catalina. Y tenemos también a Enrique Rodríguez Caporali, que es profesor de Sociología e Historia en la Universidad ICESI en Cali. Hola, Enrique, bienvenido. Hola, buenas noches para todos. Sí, efectivamente, pues yo trabajo aquí en la Universidad de ICESI ya hace bastante tiempo. Mis temas son predominantemente los temas urbanos, en temas de planeación y estudio de distintos procesos urbanos. He hecho parte pues de diferentes instancias de apoyo académico a la administración pública en Cali y he hecho varias investigaciones en el tema de historia de Cali y en el tema de algunos elementos coyunturales de ciudad, en particular el tema de las unidades residenciales cerradas ha sido un tema que he trabajado y que pues está muy ligado a esta idea de seguridad, miedo urbano, percepción de tranquilidad o de mejor calidad de vida y digamos que es desde los trabajos que he hecho en torno a estas unidades residenciales que podría aportar a la discusión. Muy interesante, muchas gracias, Enrique. Creo que Claudia se acaba de caer por la señal. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando y a esperar que pueda volverse a conectar. Antes de arrancar, yo quería compartir pantalla un segundo, a ver si me da algo que tal vez algunas de ustedes ya vieron, eh, y es este pequeño video que pusimos al principio de la conversación. Y dar
No vamos a tener tranquilidad. La tranquilidad. La tranquilidad. Y preguntábamos en ese primer video, ¿pudieron escuchar, cierto? Hágame una señita. Más o menos, más o menos. ¿No se escucha? Muy entrecortado. Ok. Entrecortado. Ok. Bueno, es básicamente un montón de figuras políticas o públicas eh, diciendo la palabra tranquilidad o diciendo que hay que vivir, que hay que recuperar la tranquilidad o que su prioridad es la tranquilidad de los colombianos. Y nos llamó la atención como esa dispersión también del uso de la palabra que fue la que elegimos finalmente para empezar esta conversación en lugar de seguridad, tratando como de darle como una, tal vez un poquito más amplio. Ahí había respuestas muy interesantes porque había eh, desde necesidades, o sea, económicas o vitales básicas, pero luego en otras piezas de la conversación ha empezado también a surgir también la realidad de del miedo al que estamos expuestos, independientemente de los indicadores pues anuales de robo. Hay una experiencia como compartida de miedo al crimen, si se puede llamar así, que también ha surgido en experiencias comunes como estas, pues cómo se habita la calle, pero también las carreteras son un tema como sensible en Colombia y como en algunos momentos muy crítico, el transporte público, las unidades residenciales o las casas. Entonces, esa era como ese ha sido como el, el espectro que hemos abordado en este inicio o en esta primera mitad de la conversación. Y por eso quería empezar como preguntando, no sé si Claudia pudo regresar, creo que ya está por acá, ¿cierto? Sí. Y ya volví. Gracias. Ah, súper. Justamente quería comenzar como preguntando, Claudia, que como introducción, ¿qué se puede entender por este concepto de seguridad desde lo que han trabajado, desde lo que has trabajado en Public y cómo se relaciona con el concepto de convivencia o cómo lo han visto ustedes? Entonces, ¿Mejor? ¿Peor? sí. Ahí, pues no sé, o sea, si quieres hablar un poquito más, a ver. A ver si ahí. A ver. Ahí. Ahí. Sí, Listo. sí, sí, Bien. sí. Digamos que, a ver, lo que nosotros un poco hemos leído con el tiempo es en Colombia las nociones de seguridad que se tenían son nociones obviamente que estuvieron muy marcadas por el contexto internacional y que en determinados momentos dejaron como la dimensión de convivencia para ser como la hermana menor de los asuntos de seguridad. Y al dejarla como la hermana menor, la dejaron como una dimensión en la que en teoría alguien iba a intervenir y alguien iba a solucionar, pero no se sabía, pues digamos, si ese alguien era la policía, si ese alguien iba a ser las autoridades de elección popular, si ese alguien iba a ser la justicia alternativa, o sea, quién iba a ser ese alguien y qué rol tenía el ciudadano allí. Porque de otra parte, la mirada sobre los temas de seguridad se daba más, digamos, como desde una mirada, pues no restringida, pero sí muy imbuida en el conflicto armado. Entonces, la noción de seguridad estuvo marcada por pues, la existencia, obviamente, de insurgencias, la existencia de enemigos del Estado, la noción de terrorismo, la noción de crimen organizado, todas absolutamente reales y materializadas en nuestro territorio, pero que también dejaban como de lado un ciudadano que puede sentir que su tranquilidad está afrontada, como lo decías, en el transporte público, en el espacio público, no por un gran enemigo del Estado o no por un actor que va a cometer terrorismo, sino por una serie de situaciones que ocurren en el espacio público que limitan, digamos, el ejercicio de sus derechos, pero además afectan su tranquilidad. Y
Cuando ustedes nos contactaron y pues nuestra historia previa de Contacto con Puentes, para nosotros fue muy importante que en Colombia podamos discutir los temas de seguridad, no solo desde la mirada de la fuerza pública y no solo desde la mirada de las autoridades del nivel nacional, sino que le demos digamos, un lugar a discutirlo desde las necesidades cotidianas del ciudadano, desde lo que las organizaciones sociales o los actores sociales consideran que es la materialización de esa noción de seguridad y de convivencia, pero que además seamos capaces de empezar a pensar fórmulas diferentes para distintos problemas que están ligados a estos temas de seguridad. Eso sería como lo primero que diría. Sí, 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 justamente esas dos dimensiones son parte como de lo que quisiéramos hablar, porque en efecto hay como unas, o sea, si hablamos estrictamente de seguridad, hay como dos, o sea, dos tipos de enfoque para mirarla en Colombia, ¿no? Y hay una, como una especie de amenazas o de riesgos como circunstanciales en las ciudades, y hay otro tema ya circunstancial tipo como un robo, sí, pues asaltos, bueno, otro tipo de violencias, pero también hay como una violencia, digamos ya de la jerarquía nacional, que es la de los grupos armados, y bueno, y habría otra también que sería las estructuras como ligadas al narcotráfico, que a veces se relacionan y a veces no, con el tema como grande del conflicto armado, pero quedándonos por ahora como en una visión más de, más urbana tal vez, puede ser, aunque estos fenómenos se pueden presentar en otros lugares, pero por ahora más urbana, eh, y de la, digamos, victimización que es real. O sea, a todas las personas conocen al menos a alguien que la han robado, o han escuchado, independientemente de, como decía ahorita, si los indicadores están subiendo o bajando. Hay una, había una gráfica muy buena que miramos en estos días como parte de la conversación, y es que América Latina y el Caribe es la región del mundo en el que menos personas se sienten seguras al caminar en la noche. Eso ha ido mejorando con respecto a desde que se empezó a medir, eso lo mide Gallup en una cosa que se llama The Global Safety Report, pero sigue siendo del 50%, o sea, solo el 50% se sienten seguras, el 50% se siente insegura, y son valores que solo están como por el orden de África, lo dividen por regiones, mientras que, no sé, en Norteamérica está el 72% de personas se sienten seguras caminando en la noche, con todo lo que implica a veces los modelos de seguridad de algunos de esos lugares, ¿no? Porque también en Asia también hay unos niveles como muy altos de percepción de seguridad al caminar en la calle, que tal vez no se relaciona con otras formas de vivir esa seguridad. Entonces quería preguntarle a Enrique, ese miedo al crimen o esa relación con el crimen desde el punto de vista como de las ciudades o de los espacios en América Latina, cómo se manifiesta y qué respuestas han dado los espacios a ese miedo concreto. Bueno, pues es una pregunta muy amplia y creo que tenemos como distintas características porque el miedo, al ser, digamos, una emoción que se expresa en contextos culturales específicos, pues varía de acuerdo a cada contexto. Yo creo, y un poco las investigaciones que he hecho al respecto, es que no podemos ver es la sensación de inseguridad por fuera de otras inseguridades. Es decir, hay que leerlas atravesadas por las inseguridades económicas, las inseguridades políticas y buena parte de lo que la gente espera no solamente es la seguridad física frente a un delito o frente a un crimen, sino una sensación más amplia de seguridad, de confianza en el entorno, de saber que su eh, proyecto de vida puede estar marcado por la seguridad en términos económicos, en términos políticos. Y la inseguridad es que me siento inseguro en muchos espacios de la vida cotidiana, en donde lo que serían los delitos pueden no necesariamente estar presentes.
Entonces, algunos autores llaman a eso de manera pues, bastante pomposa una inseguridad ontológica. Yo no estoy seguro sobre mí mismo y lo que me va a ocurrir en el tiempo. Entonces, yo creo que una primera lectura es que vivimos en una etapa de inseguridad muy fuerte que podemos ligar a un montón de cambios culturales, tecnológicos, etcétera. Y por consiguiente, dado que sobre las variables económicas o las políticas a veces creemos que tenemos menor capacidad de influencia, sí podemos exigir demandas en materia de seguridad inmediata del entorno. Y esa seguridad inmediata del entorno, entonces está la garantía de que el crimen está controlado, de que no hay presencia, y un fenómeno muy particular que ha sido muy estudiado en muchas ciudades de América Latina, principalmente en Brasil y en Argentina, es que estos entornos que eh, se encierran, que producen estos encerramientos, que tienen distintos nombres en América Latina, producen cuando se hacen dentro de contextos urbanos, no hay encerramientos fuera del contexto urbano, que en Argentina se llaman los country, en Brasil pues son otras casi ciudades enteras construidas afuera, pero cuando se hacen en contextos urbanos, producen mayor inseguridad, porque sacan a la gente de la calle. Entonces las calles quedan vacías y cuando va un peatón o un transeúnte, pues en la calle no hay nadie, por consiguiente, el delincuente, que también está asustado, no es una persona que generalmente va muy tranquila, sino que va asustado porque está también eh, sometiéndose a un peligro, pues se encuentra mucho más confiado porque es él armado o provisto del elemento que lleva para cometer el delito frente a una o pocas personas solas y tiene una mayor probabilidad de tener éxito. Y eso lo hemos visto en Colombia y en Cali en concreto, donde las cifras de inseguridad del estrato 4 hacia arriba son más altas en sectores donde predominan unidades residenciales cerradas que en barrios donde, digamos, no hay este tipo de solución de vivienda y que la gente está mucho más tiempo en la calle. Entonces, lo que tenemos es que producen este efecto, esta situación paradójica y eso produce mayor encerramiento y mayor inseguridad. Entonces, ahí necesitamos que abordar el problema, un problema del diseño urbano, de cómo las ciudades pueden pensarse de esa manera. Hay toda una literatura sobre cómo la fragmentación urbana produce ese tipo de cosas, centros aislados, no conectados, circulaciones restringidas, el hecho de que la gente no se encuentre. ¿Qué pasa si yo crezco en un medio en donde no veo a nadie muy distinto de mí? Pues la primera vez que lo veo me produce temor, me produce miedo. Entonces, y eso se debe a la ausencia de circulaciones cruzadas, a la ausencia de espacios públicos adecuados, de transporte público en donde me veo con un montón de personas y aprendo a convivir con el diferente, en donde no salgo de la casa encerrada al trabajo o al centro comercial, sino que me muevo en espacios en donde el roce con los demás, pues me habitúa a los otros, no los veo como inseguros no me produce miedo o la primera reacción frente a estos distintos no es el temor. Entonces, hay una sensación de inseguridad generalizada. El diseño urbano que hemos adoptado en muchas ciudades en Colombia no ayuda. En América Latina ese fenómeno se ve con mucha frecuencia y ahí una referencia importante para que lo vean, el libro clásico de Teresa Caldeira, una investigadora brasilera, que se llama Ciudad de Muros. Esa ciudad encerrada en sí misma, que impide el contacto y la comunicación, pues hace, digamos, evidente, digamos, el fracaso de la convivencia urbana para muchos de los actores que están allí o que conviven en ese territorio. Sí, muy interesante y también muy interesante como lo podemos explorar ahorita más adelante, como las conexiones que esto tiene con el mercado, porque hay toda una oferta de, así no sea, así no se traduzca luego en que las cifras mejoren, pero hay una oferta de si tienes suficiente dinero, pues puedes evitar ese contacto y evitar el transporte público y evitar... ¿se escucha entre Ah, no. Por aquí nos pregunta cuál es el libro de la autora brasileña. Eh, sí, sí, muchísimas gracias, Enrique. Quería finalmente preguntarle a Catalina por la otra dimensión de esto y es, bueno, estamos en Colombia, un país pues cuya historia reciente
más o menos conocemos y en la que se ha como mezclado algunos de estos temas con un contexto, digamos, del rol de las Fuerzas Armadas en su totalidad y de cómo se han configurado estas instituciones. Quería preguntarles, estas instituciones, digamos que en principio son las interpeladas eh, sobre los temas de la seguridad, eh, en Colombia son básicamente pues, las Fuerzas Armadas, incluyendo Ejército, Policía, cómo se han configurado y qué puede haber, sí, qué particularidades y tal vez qué cosas que no funcionan tan bien hay en esa forma en la que se han configurado el Ejército y la Policía en Colombia. Listo, Juan Manuel, difícil esa pregunta, pero entonces voy a intentarla estructurar de la mejor manera posible. Lo primero es algo que nosotros nos hemos dicho durante muchas décadas. Rodrigo Umprimi en un artículo lo describió de una manera magnífica y es que nosotros nos acostumbramos a decir que como tenemos tantos problemas de seguridad, la solución es siempre solucionarlos con la fuerza pública. Pero esos problemas de seguridad, más allá de presencia de grupos armados que tengan vocación o no política, presencia de grupos narcotraficantes, paramilitarismo, presencia de grupos urbanos más pequeños, pero igual generan mucha inseguridad, el amalgama de actores que hemos tenido en toda la historia de Colombia no se ha traducido únicamente en que lo que Estado tiene para fortalecer a su fuerza pública y sus fuerzas armadas, sino que aquí, además de los de seguridad, crimen organizado, etcétera, también hemos delegado a la fuerza pública las funciones de construir Estado. Ejemplos que lo hablábamos Juan Manuel tú y yo en algún momento: construcción de vías terciarias, circos, brigadas de salud, batallones para restaurar y restituir páramos. Y así yo, porque esto lo hicimos, este ejercicio lo hicimos en la Fundación Unidas para la Paz, uno puede identificar que por lo menos los 26 sectores administrativos de la rama ejecutiva del poder público que tiene Colombia en la actualidad, hay algún rol o misión de alguna de las fuerzas o del Ministerio de Defensa. Esta historia empezó como, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Esta historia empezó porque en algún momento en la historia de Colombia, más o menos hacia los ochentas, pero esto también tiene antecedentes, voy a poner el hito ahí, el Estado colombiano no tenía las herramientas suficientes para atender un problema de seguridad que en su momento fueron los grandes carteles del narcotráfico, en particular el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y se empezaron, con el apoyo de Estados Unidos, en particular la DEA, a crear especialidades y a fortalecer especialidades que son supremamente importantes para que, por ejemplo, una policía sea eficiente. En particular, la inteligencia y la contrainteligencia. Eso no es necesariamente malo. El problema de esto, intentando ver la cara desde las dos monedas, es que a todos los problemas, y esto ha sido como una bola de nieve que nadie para. Entonces ya no solo es vamos a fortalecer las capacidades de las fuerzas para combatir amenazas que el Estado no tiene otra forma de combatir, sino que vamos a coger las fuerzas para hacer temas de fiscalización de aduana, de control de aeropuertos, de control de carreteras, de control de tránsito en ciudades, de hasta cuándo y hasta dónde. Y el gran problema de esto es que llevamos 50 años diciéndonos es que si no la hacen las fuerzas, las corporaciones autónomas regionales no tienen cómo hacerlo. Pero entonces mi gran pregunta es, claro que el ejército puede sembrar frailejones, precioso. Y yo, entonces, ¿para qué está el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales? ¿O tienen que pasar 100 años más para que el Ejército Nacional y los batallones tengan que seguir haciendo eso cuando hay amenazas más apremiantes a la seguridad vista desde lo más tradicional y ortodoxo del mundo? Eso es lo que ha pasado en el contexto colombiano y el gran problema de esto es que entonces tenemos un sector seguridad con demasiados roles, con unos recursos que son limitados y esto desdibuja un poco la gobernanza civil de este sector.
Y esto no ha sido como los militares o los policías queriendo acaparar todo necesariamente, sino también ha sido los civiles que han estado en estos cargos de poder diciendo, y no solo los civiles del sector defensa, ojo, no es que yo no puedo porque esto es un sector, esto es una roja, una zona roja, entonces que vaya y lo haga el ejército. No, no puedo porque yo no sé, entonces vaya la Policía Nacional. No, la Armada. Entonces yo digo, pues, que, pues, o sea, vamos a durar en un periodo de transición ¿hasta cuándo? Y pues no, yo no tengo la respuesta. Sí, sí, es muy interesante porque, claro, ahí puede haber cosas como contraintuitivas, al menos al principio, como bueno, pero chévere que tengan un circo, pero claro, si uno como que reconoce que solo puede llevar un circo a ciertos lugares o que solo se pueden sembrar frailejones con fuerzas, como mencionaba Catalina, de extrema letalidad, que igual lo siguen siendo, pues como que hay una doble función que se pone complicada, pues que puede llegar a complicada, creo que nos mencionaba en una pieza o en conversación anterior. Ya. Yo llegaba a este punto, quería preguntar si entre las personas que se han conectado, están por acá, hay dudas, preguntas, comentarios, inquietudes sobre esta primera parte más de paneo de los conceptos más generales. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien tiene un aporte que le parezca importante? Luego va a haber un espacio solo para eso, pero como para hacer una pequeña pausa acá antes de otra ronda de preguntas a las personas invitadas, si alguien quiere hacer un comentario o tiene una inquietud o tiene una duda, lo que sea, abierto. Vamos a mirar si de pronto alguien se anima. Por ahora todo muy claro, dice María Angélica, súper. Uy, me salí de aquí. Listo, no, creo que estamos bien. Hasta ahí, ¿cierto? Listo. Igual en cualquier momento, si ante algo que, que es de lo que estamos hablando, tienen preguntas, inquietudes, aportes, está abierto el espacio, que esa es justo la idea de que sea en este formato de consejo abierto. Entonces, digamos, explorados de forma muy general, todas estas dimensiones que son muy grandes, eh, quisiera preguntarle ahora a Claudia por una de las cosas como muy interesantes del trabajo que han hecho en Public Safety Research Center es hacerse la pregunta más, o sea, no solo diagnosticar, sino como preguntarse como, bueno, pero ¿cuándo o en qué espacios limitados la convivencia, por ejemplo, en qué espacios limitados la convivencia sí es una respuesta y no necesariamente llamar a la policía, ¿no? O no necesariamente militarizar la calle? O sea, en qué casos específicos y qué engranajes tienen que coincidir para que eso logre ocurrir? Y quería preguntarle justo a Claudia qué han encontrado al hacerse esa pregunta más por el qué hacemos, eh, y que sí, qué hallazgos y también qué limitaciones eh, han encontrado ante hacerse esa pregunta en serio y tratar de responderla. Ah, por acá tengo silenciado el micrófono. Ah, ok. Venga, yo miro si puedo. María Gloria, un segundo, que yo no soy muy experto en esto. Yo creo que ahí ya no está silenciado. ¿Puedes hablar? Pues ahí no parece silenciada en este momento. Esperen, yo pregunto acá a mi apoyo técnico si la podemos desilenciar. A ver qué me dice Alexandra, que está también por acá conectada. Que no aparece con micrófono. Tal vez María Gloria es como algo técnico, o sea, porque no está silenciada, sino como, es como si no tuviera micrófono conectado. Pero si lo puede poner en el chat, o si no, seguimos, miramos ahorita hacia el final cómo hacemos. Eh,
Y Estefanía comenta, no he visto todos los contenidos de la serie, ¿hay alguno en el que se hable de qué es la tranquilidad, de cómo se siente o se construye esa sensación a pesar de los diagnósticos que existen. Específicamente con ese enfoque no, pero es muy interesante. Era tal vez de las primeras preguntas que hacíamos, como tratando de entender a través de los comentarios de las personas que entienden por tranquilidad. Creo que justo lo que acabamos de preguntarle a Claudia puede responder algo en ese sentido, Estefanía. Entonces, si quieres, Claudia, nos puedes hablar como de esas experiencias, de lo posible, y luego miramos, luego seguimos conversando y miramos si logramos solucionar lo de Gloria. Ah, Vale, bueno. Está mejor, ¿cierto? Ahora sí ya está sí, sí. bien el audio. Gracias. Entonces, bueno, no, nuestra historia un poco para contarles es, nosotros empezamos un poco a situar la discusión sobre problemas de convivencia en las viviendas de alta densificación. Porque problemas de convivencia pueden haber en el ámbito laboral, escolar, y en muchos espacios, en el espacio público, en el transporte y demás, pero quisimos concentrarnos en las soluciones de vivienda que el país, digamos que priorizó desde el año 2010 bajo las viviendas de interés prioritario y las viviendas, digamos, de interés social. No porque las viviendas, digamos, no porque sea inadecuada la política, sino porque la política de vivienda que se hizo en ese momento buscaba era en espacios muy pequeños, construcción vertical de alta densificación que en la historia, digamos, particular del país en ese momento, termina entregándose en algunos casos por sorteo, en otros casos a partir de subsidios y demás, pero que lleva a vivir en un mismo espacio a 1.000, 2.000 unidades familiares, personas que quizás habían sido víctimas y victimarios, que tenían vinculaciones previas con grupos armados y demás. Y ahí empieza a surgir qué pasa en las viviendas de alta densificación. Y entonces un poco la explicación de la gente era como allá son bajos los niveles de escolaridad y como además son pobres, entonces por eso es que hay problemas de convivencia. Y nosotros empezamos a decir, ese es un mito, porque usted en estrato 6, ¿sí? También con grandes soluciones de vivienda en espacios pequeños, puede encontrar problemas de convivencia. Y puede tener gente altamente escolarizada que termina dándose a golpes en el uso del ascensor o que termina teniendo dificultades en el uso de zonas comunes en una solución de vivienda de propiedad horizontal. Entonces, decidimos empezar a trabajar esos problemas. Y allí, digamos que la salida histórica que habían tenido nuestras autoridades era que los problemas que se presentan en propiedad horizontal, pues se deben resolver por mecanismos como las casas de justicia, las inspecciones de policía y, por supuesto, la llamada en ese momento a la policía del cuadrante. Pero todos estos mecanismos hacen un embudo en nuestro estado. O sea, una casa de justicia, Bogotá tiene 16, pero pues si lo comparamos con el número de demandas que generan los ciudadanos en problemas de convivencia, pues ninguna casa de justicia tendría la capacidad para atender lo que ocurre en conjuntos residenciales de ese tamaño. O si lo ponemos en condiciones de inspectores de policía, pues los inspectores de policía reciben y reciben, pero eso no quiere decir que gestionen soluciones, sino simplemente que van recibiendo. Pero los policías también empiezan a recibir esos motivos de policía y en algunos casos ellos también deciden no atenderlos porque se quedan sin herramientas y sienten que ir o no ir para resolver el problema del volumen, de la basura, de las mascotas, de la ocupación indebida de áreas comunes y demás, pues no es su tarea. ¿Sí? Ellos sienten que ya no es su tarea porque está, digamos, necesitan dar otros resultados de operatividad. Entonces ahí fue donde decidimos con Jofre en la organización empezar a trabajar una mirada sociopolítica de los problemas de convivencia y no entenderlos desde la aproximación de conflicto tradicional que hemos tenido, sino como un espacio donde las relaciones de poder también están en juego. Pero ese espacio donde también el hecho de que se haga un abordaje desde quienes están involucrados da la posibilidad de una capacidad de agencia. Y es, yo no puedo esperar a que venga el policía a resolver todos los días el problema del mal manejo de basuras en un conjunto residencial. O yo no puedo esperar a que el inspector sea el que venga y resuelva el problema del uso de los ascensores y las mascotas. Porque si me quedo esperando, posiblemente voy a llegar a un episodio de violencia incidental que evolucionará a delincuencia circunstancial y que posteriormente evolucionará posiblemente a fenómenos de linchamientos o fenómenos de justicia por mano propia. O sea que puede tener un camino absolutamente nefasto.
Y ahí empezamos a trabajar cómo empezar a, digamos, a hacer consciente a la gente de qué es un problema de convivencia, cuáles son sus atributos, cuáles son las emociones que atraviesan los vinculados en un problema de convivencia, por qué la gente hace reclamos ante los problemas de convivencia y cómo hay que generar espacios de conversación para generar soluciones situadas frente a los problemas de convivencia. Eso es. Ahorita lo podemos ampliar un poquito, de pronto con un ejemplo, pero entonces ahora me dicen que Gloria, que María Gloria ya puede hablar. Entonces, si quiere, María Gloria, ¿estás ahí? ¿Puedes prender tu micrófono? Y luego Sergio, que acaba de levantar la mano. Hola, chicos y chicas, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches. están? ¿Me escuchan, Bien. por favor? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Estoy en una partecita donde está como colapsando la señal. Sí, no, pero te escuchamos. Dale. Bueno, yo como les contaba desde inicio, yo quiero hacer es un aporte, ¿sí? Pero Ujú. primero felicitarlos porque pues hasta ahora estoy mirando como esta red, porque no había tenido ese conocimiento de que hay una red muy de iniciativa propia. Sí que veo que están dando lo mejor, están luchando y pues han buscado opciones como para que esto sea más visible, ¿verdad? Porque mira, el aporte que te voy a hacer pues va a sonar fuerte, pero me enorgullece de decirlo porque lo puedo decir. Mi testimonio es que yo fui reclutada, ¿m? Yo viví y he vivido eh, el reclutamiento, ¿sí? Y desde lo que ustedes hablan, lamentable, no debería ser así o quedarnos como en ese, o sea, nosotros los victimizados, no quedarnos como en ese enfoque de irnos por ese lado, yo le digo malandroso, porque se puede hacer la diferencia, ¿cierto? Y nosotros, o sea, yo pertenezco a una organización étnica porque pues yo soy del departamento del Cauca. ¿M? Entonces venimos así trabajando sobre todo en mi caso, ¿sí? El tema de nuestros niños y adolescentes que están siendo reclutados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Haciendo la diferencia, ¿sí? Porque sé y lo viví en carne propia, que es eso. Y gracias a Dios que me dio la oportunidad para tener una nueva vida, pero fue la iniciativa que yo tuve para hacer la diferencia. O sea, no quedarme allá y buscar, sí, buscar cómo trabajar en pro de hacer la diferencia de que, pues, ellos tienen mucho poder, pero lamentable es porque hace falta más como más compromiso de, como decía nuestra compañera, los ministerios, en este caso Ministerio, como decía, de Ambiente, Ministerio de Seguridad, enfocarse más en las organizaciones que estamos nosotros exponiendo estos casos, porque la verdad hemos tocado puertas, hemos ido, mira, estamos trabajando y los recursos que nosotros conseguimos es para ayudar en pro de nuestros jóvenes, niños y niñas y adolescentes de evitar de que caigan, o sea, son de nosotros propios. Y nosotros vamos y tocamos, no, pero es que aquí no es, no, pero es que mira que allá no. Bueno, entonces seguimos así nosotros luchando desde nosotros, del compromiso de nosotros. Entonces, por eso me quedé como, uy, existe personas de verdad, aparte de mí, que quieren trabajar y que han luchado y que siguen en pro de defender esta seguridad, por decirlo así, para que algún día nosotros podamos como tener un poco más de tranquilidad. Sé que no va a ser perfecta la tranquilidad, pero podemos avanzar, podemos hacer la diferencia ante tanto dolor, tanta cosa que estamos viendo. Como te digo, yo lo viví y mi departamento lo sigue viendo y no sé por qué. No sé por qué, porque están las opciones para hacer la diferencia. O sea, ahí vemos muchas personas luchando. Estuve he estado varias veces en unos talleres y cursos que son bien largos de la Universidad Nacional de Buscando Desaparecidos, que es impresionante, o sea, es impresionante. Muchos no saben del tema, pero yo llegué allá, aparte de mi organización, y hay, o sea, hay muchos victimizados y hay muchos desaparecidos y siguen siendo, no solamente lo que pasa en las noticias, sino que eso es de diario. Chicos, gracias. Ahí vamos No, aportando. María, muchísimas gracias y creo que lo que nos dices como que
pone en evidencia esta complejidad, ¿no? O sea, es que hablamos de un espectro tan grande como desde un robo en Transmilenio hasta luego algo ya totalmente pues vinculado al conflicto armado, como el reclutamiento. De verdad, gracias por tu aporte y qué bueno que estés en este espacio y que podamos seguir conversando. Sergio, tienes la mano arriba y luego podemos seguir con un par más de preguntas y luego volvemos a abrir ronda de preguntas. Luego de Sí, comentarios. buenas noches y gracias a María por compartir como esa experiencia y bueno, muy interesante que en esos espacios confluyamos como diferentes trayectorias y diferentes como vivencias, eso es muy importante. Yo tengo como dos aportes sobre la discusión. Primero sobre la pregunta que le hiciste a Claudia, creo, alrededor de, de las problemáticas de convivencia y como esas soluciones, pues una dimensión del tema de la vulneración a la tranquilidad o de la sensación de intranquilidad, por ejemplo, habitando el espacio público o en un contexto común, pues para las personas son precisamente diferentes tipos de violencias que ejercen sobre las personas. Enfatizaría sobre una, las violencias basadas en género o las violencias por diferentes como cuestiones étnicas, de clase y demás, pero particularmente las violencias basadas en género, es lo que voy a comentar, una experiencia que atraviesa pues, a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas y pues que realmente es parte de la cotidianidad en cualquier espacio, en el transporte público, en la calle, además de diferentes tipos de violencias, vulneraciones y demás, como en diferentes dimensiones. Entonces creo que esa es como una dimensión muy importante de lo que es sentir tranquilidad y seguridad, que pues en particular yo siendo socializado, habitando la masculinidad, pues no percibo esas vulneraciones o esa inseguridad hacia mí normalmente, ¿no? Entonces pues también es mucho más fácil habitar, por ejemplo, el espacio público para mí que para diferentes compañeras. Entonces eso es como bien importante. Y bueno, ¿cómo mediamos también estos conflictos? Eh, cómo tramitamos estas violencias desde una perspectiva común. Un poco la experiencia desde una comunidad muy en concreto, un espacio muy en concreto como la Universidad Nacional, un espacio público, y allí pues la conflictividad social es muy grande, ¿sí? Y en los últimos años las violencias basadas en género han sido algo central. Y allí pasa que pues no hubo un abordaje integral por muchos años y hay una desconfianza enorme frente a lo institucional, ¿no? Extrapolándolo hacia afuera es el papel del Estado, ¿no? ¿Sí? O sea, lo institucional no es capaz de mediar estos conflictos, no tiene las herramientas, no tiene las capacidades, es más, es revictimizante, es más, genera más violencias, ¿sí? Entonces allí yo creo que la mediación de esos conflictos pues ha nacido desde colectividades, comunidades que se construyen y que agencian esas problemáticas, un poco lo que decía Claudia, ¿no? No esperar a que alguien me resuelva, sino ante esa necesidad y ante esa exigibilidad de que la institución haga algo, o sea, es como dos dimensiones, ¿no? Exigir que la institución haga algo, pero también en paralelo la comunidad se organiza y trata de mediar esas soluciones. Entonces, pues de buscar herramientas de justicia, herramientas de reparación, herramientas de acompañamiento entre pares, entre personas pues victimizadas. Entonces, pues el papel como que tiene un poco la comunidad, sí, pues las voluntades organizadas es fundamental. Y un caso es, por ejemplo, un escenario de múltiples violencias basadas en género son los espacios de fiesta y de farra, que pasa en cualquier lado, pero también pasa en la universidad, ¿no? Y allí con algunos compañeros, cuando que facilitamos el espacio, es decir, que uno agenciaba, sacaba un bafle, empezamos a bailar, a consumir alcohol, pues también en un punto nos pensamos, bueno, si podemos agenciar una farra, sacar un bafle, traer chorro, traer gente, pues porque tampoco no nos pensamos esos conflictos que están pasando. Entonces, eso requiere un abordaje integral que hasta nos desborda, obviamente, pero pues que pasaba por un tema de prevención, por ejemplo, un tema de acompañamiento a ciertas situaciones que pasaban, un tema de sanción a quienes ejercían esas violencias. Y bueno, un abordaje como integral y complejo, pero que nacía y que tenía como su asidero desde la comunidad, ¿sí? Y actualmente, pues seguramente sabrán que hay muchísima conflictividad social en la Universidad Nacional, o sea, muchísimas cosas, literal y metafóricamente se incendia todos los días. Y parte de eso, y parte de los conflictos que están sucediendo en este momento, considero yo, es porque, por ejemplo, la institución que tiene unas responsabilidades y se les deben hacer unas exigencias,
pues no tiene con quién interlocutar en la comunidad, porque esa comunidad se ha fragmentado, el tejido social se ha ido rompiendo por diferentes motivos y razones. Entonces, claro, cuando hay, o sea, inherentemente en cualquier espacio social y comunitario van a haber conflictos de convivencia y de seguridad. Ujú. Pero si no existe como un tejido comunitario que pueda abordar eso de la mano, o sea, en ciertos puntos de la mano de la institucionalidad o del Estado o de sus fuerzas de seguridad, como sea que se representen, pero también de forma autónoma, ¿sí? Porque no todos los conflictos o no todas las problemáticas que generen intranquilidad, pues pueden ser mediadas, como creo yo, por esas instancias. Entonces, pues, este es un aporte, como el papel como de lo comunitario en esa discusión. Y en un segundo lugar, y es algo que tú compartiste como y yo vi la imagen en el Instagram de Mutante sobre el tema de la percepción de inseguridad en América Latina y demás. Ahí yo creo que hay que como problematizar lo que es la percepción de inseguridad frente a lo que es la inseguridad, ¿no? O sea, la percepción como esa sensación, ese sentimiento que nosotros tenemos frente a una situación que nos va a vulnerar a hechos concretos que nos están vulnerando, ¿no? Y pues, Claro. ¿por qué lo pienso? Porque esa cuestión de la percepción de inseguridad, pues yo creo que es supremamente instrumentalizada políticamente, sobre todo por las derechas, para posicionarse políticamente en una coyuntura. Todas las coyunturas electorales su estrategia muchas veces pasa por ese posicionamiento político y, por ejemplo, siento que las izquierdas, por renunciar desde donde me enuncio, pues no encuentran tampoco mucho que proponer en esa discusión y la derecha, pues sí, mano dura, más pide fuerza, más tecnología, cámaras en las policías, más vigilancia, bueno, todo como la propuesta que ellos tienen y pues siento Claro. que igual eso es insuficiente. Entonces, bueno, esos son mis aportes, gracias. No, muchas gracias, Sergio. Muy interesante lo que menciona sobre la percepción y también sobre creo que dejas una pregunta que me gustaría explorar con Enrique y es, ¿qué es lo comunitario y cómo se ha transformado? Porque algo que de lo que tomamos nota en algunas piezas anteriores justamente parte del trabajo de Enrique es que esta idea de comunidad también ha cambiado, al menos en estos espacios en los que se ha fragmentado la ciudad. Entonces, como que una unidad residencial o un chat de vecinos de una unidad residencial no es lo mismo, ya no es lo mismo que un barrio. Y eso implica sí, implica como otras formas de respuesta que muchas veces no son desde los acuerdos, sino muchas veces desde normas, desde no saber, sí, como normas que evitan en algún grado como tener que negociar o llegar a acuerdos con el otro, sino como aquí está la norma del edificio, ¿no? Eso solo como un ejemplo, pero quería preguntarle a Enrique cómo se han afectado esos vínculos comunes o lo que usted menciona como de, de comunidad sin experiencia común, ¿no? Como personas. Sí, pues yo creo que una primera respuesta como más general es que la palabra comunidad, y en esto no quiero decir que el uso tiene que ser uno en particular, el que establece la academia o algún teórico, la gente le usa la palabra comunidad y está bien y tal, pero sí debemos mirar un poco que ese uso pues abarca una gran cantidad de personas, de agrupaciones, de formas de estar juntos, que no son necesariamente lo que tradicionalmente llamamos una comunidad. Entonces, pues la palabra comunidad, Sergio ahora decía, no, pues la comunidad que está en la Universidad Nacional. Sí, pero cuando usa esa palabra quizá y alguien dice la comunidad de una unidad residencial, pues son dos grupos humanos que están juntos de manera muy distinta, muy diferente, y lo mismo que una comunidad indígena en algún lugar del país o una comunidad, digamos, que tiene un vínculo étnico o una comunidad formada por personas que pertenecen se reconocen o se identifican dentro del grupo LGBTIQ+. Pues esa es una comunidad muy distinta por muchas razones. Y entonces ese uso de la palabra comunidad, que estuvo proscrito en nuestro país durante mucho tiempo, ¿sí? La idea de que la comunidad era algo nocivo o era antimoderno, pues ahora también se vuelve como un recurso político para tramitar una serie de cosas. Y en el texto que ustedes leyeron, pues uno de los elementos que ocurrió en Cali ese 21 de noviembre fue la idea de que las personas que vivían en la unidad residencial estaban defendiendo su comunidad. Y cuando uno va a ver en qué consiste esa comunidad, pues es, digamos, está en su imaginario, pero no en sus prácticas, ¿no?
no saben cómo se llama el vecino, ¿sí? El vecino es el del carro marca tal, o el vecino es el que tiene el bebé que llora toda la noche, o el vecino es el del perro, tal cosa, y no hay el vínculo comunitario. Ahora bien, el vínculo comunitario tradicional. Ahora bien, la gente experimenta la sensación de que vive en una comunidad. Y entonces ahí es donde tenemos que hilar con más cuidado, porque para la gente sí hay una comunidad, así la comunidad sea ponernos de acuerdo para hacer la novena en diciembre, ponernos de acuerdo para eh, el, eh, el reglamento de convivencia de los vecinos, etcétera. Entonces, para la gente esas son las formas de comunidad y tenemos que entender que los modos tradicionales, como representábamos las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes, pues no son las únicas maneras en las cuales hoy la gente percibe la comunidad. Y percibirse en comunidad da sensación de seguridad. ¿Sí? Porque la comunidad sí transmite la idea que son mis iguales, que son personas que tienen mis mismos intereses, que tienen preocupaciones similares a las mías. Así en la práctica no sepan nada del vecino, no sepan cómo se gana la vida, no sepan si es bueno o mala persona. Sencillamente, la comunidad equivale a, se parece a mí en la ropa que usa, se parece a mí en el tipo de carro que tiene la capacidad de pagar lo mismo que yo puedo pagar, luego somos una comunidad. Y esto no solamente asociado a las unidades residenciales de estratos altos. En Cali, prácticamente toda solución de vivienda de estrato 2 se construye hoy en unidad residencial cerrada. Y ese hecho genera que la gente también que vive en comunidades de estrato 2 y 3 sienta que esa es una comunidad a veces mejor o la considera más deseable que la que tenía en el barrio abierto, no cerrado, del cual proviene o del cual vivía previamente. Entonces, esa sensación de comunidad comienza a ser no un asunto solamente asociado al nivel de ingreso, sino asociado a esa compartir ese mismo espacio, así ese compartir se limite a la interacción más básica y sencilla. Pero nuevamente, denominarlos comunidad, apoyarnos en esos tres o cuatro elementos frágiles nos dan esa sensación que es distinto a lo que estaba mencionando Claudia, que aquí en Cali ocurre un fenómeno similar en una zona de ladera de la ciudad, en donde se dio una solución de vivienda abierta, no es, son bloques de viviendas, pero no están encerrados, que se dio para distintas personas con necesidades diferentes en la ciudad y en un momento dado, una parte de esas soluciones de vivienda se dieron a personas desmovilizadas o a víctimas del conflicto y generó una situación muy similar a la que ella estaba generando, estaba comentando, porque los que llegaron antes, que llegaron por razones, digamos, no asociadas al conflicto, eran una comunidad, no se conocían de ninguna parte, no venían de ningún proceso, no tenían un pasado que dijera, no, sencillamente llegamos antes y luego llegaron estos otros que tenían el estigma, además, de ser víctimas o ser victimarios, desmovilizados y por consiguiente eran un peligro o porque habían sido victimarios o porque al haber sido víctimas tenían pues el estigma del sufrimiento y no iban a poder convivir con los demás y pues unos enfrentamientos realmente complejos en donde pues había que intervenir, la fuerza pública no podía resolver esos problemas y en Cali se dio un asunto muy lamentable y es que teníamos una secretaría que se llamaba Seguridad y Convivencia. Y esa secretaría pues, abordaba los dos problemas, tenía que garantizar la seguridad y la convivencia. Entonces tenía un mandato en la reforma administrativa del 2016 la convirtieron en seguridad y justicia y pusieron convivencia aparte. Entonces hay Secretaría de Paz y Convivencia a un lado y Seguridad y Justicia al otro. Y le quitaron a seguridad la obligación de pensar la convivencia. Y entonces se volvió un ente estrictamente represivo que solamente pues utiliza o la fuerza pública o aplica la norma y entonces pierde la capacidad de decir, oye, aparte de la solución del problema no es tener un policía para resolver el tema de las basuras, sino que la gente pueda vivir junta. Entonces, yo creo que hay un lazo que une esta idea de comunidad, esta idea de seguridad y esta idea de convivencia que están marcadas como por estos escenarios cerrados o abiertos, por la procedencia de la gente. Y creo yo que ahí hay que pensar desde mi
punto de vista nuevamente que la preocupación urbana es cómo planeamos ciudades en donde eso se pueda dar. Por ejemplo, eh, ahora se está discutiendo el POT de Cali y varios estamos diciendo prohíban las unidades residenciales cerradas. Las que ya están, tienen un derecho adquirido, se les dio, listo, bien. Pero no puede hacer ninguna otra más. Ya la mitad de la ciudad está así, ya no necesitamos más. Ahora, eso genera un montón de problemas. Esa no es una solución mágica. Hay que seguir resolviendo los problemas de seguridad que son reales, existen. La gente tiene la percepción de seguridad, hay que hacerlo. Por consiguiente, tenemos es que plantearle a la administración pública y a la ciudadanía cómo resolvemos esos problemas en otros contextos. Yo dudo mucho de los pasados idílicos. Antes había problemas de inseguridad en los barrios abiertos, pero se resolvían. Había problemas de convivencia, pero se resolvían. La gente tenía unos mecanismos para resolverlos y eran relativamente satisfactorios. Había más o menos problemas, etcétera. Obviamente no vamos a volver al pasado a decir, no, pero en el presente también se pueden resolver. Se pueden encarar y se pueden enfrentar. La solución no es encerrarse. No, tremendo. Sería un histórico donde llegara a pasar eso, donde quedara eso en el pot. Eh, muy interesante ver qué pasaría, ¿no? Cómo serían esas nuevas soluciones de vivienda o negocios que saldrían. Pero bueno, ya para ir cerrando, quería preguntarle a Catalina y luego les pregunto a todas una cosita más. Eh, y es cómo un poco Enrique estaba hablando de estas intersecciones entre convivencia, seguridad, justicia. eh, y, y esas intersecciones también son un tema de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y de la fuerza pública. Y cuando, al escucharlo decía como qué curioso que se haya vuelto un problema, por ejemplo, que convivencia lo separen de seguridad cuando muchas veces de lo que se habla es de que la policía debería salir del Ministerio de Defensa, ¿no? A nivel nacional, quiero decir. Porque la policía hoy hace parte del Ministerio de Defensa. Entonces, ¿cuál es el rol de las muy diversas Fuerzas Armadas que tiene Colombia? eh, y en particular en esas que tienen esa intersección convivencia, seguridad, para desecuritizar, ¿no? Un poco su actuar. Es una pregunta un poco difícil, pero, pero ¿qué perspectiva, sí, qué cosas de pronto se pueden al menos plantear, preguntas? Es difícil, creo que es una pregunta grandota. Pero yo lo primero que tendría que decir es que yo no creo que necesariamente las fuerzas se tengan que desecuritizar porque creo que es su función constitucional. Es como de pronto si el Ministerio de Educación tenga que como deseducatizarse, me estoy inventando una palabra, o sea, yo no creo necesariamente que tengamos que hacer eso. Yo lo que creo es que la agenda pública en Colombia que trasciende a las fuerzas tiene que desecuritizarse porque en nuestra hipótesis, y es algo que trabajamos con la FIP y México Unido contra la Delincuencia, que ha trabajado mucho temas de militarización, es que en Colombia estamos como en un 5.0 de la militarización, es que acá estamos súper securitizados. Y nuevamente es como todos los problemas de la sociedad en algún momento entra alguna de las instituciones de la fuerza pública a resolverlo directa o subsidiariamente. Y eso es muy raro. O sea, eso es raro, raro, raro. Y nuevamente, no es como que el comandante del batallón X, la popa, diga yo quiero ir a hacer restauración de ecosistemas, yo no sé qué. No, es que acá se crea política pública, doctrina, jurisprudencia y normas para que tengan que hacerlo, porque si usted no lo hace, usted está, eh, eh, em, eso tiene un nombre jurídico. No es desacato, sino usted no está cumpliendo con lo que está mandando a hacer. Y pues en Colombia sí tenemos una tradición en donde las fuerzas le hacen, pues como están subordinadas al poder Cadena de civil. mando. Es cadena de mando, o Sí, sea, una cadena de mando y el máximo comandante es el presidente de la República y bueno, ahí pues eso es como otra discusión larguísima.
Pero entonces yo te transformaría un poquito la pregunta, Juan Manuel, es, no creo que la fuerza pública necesariamente se tenga que desecuritizar, eh, sino es más bien como la agenda en Colombia y creo que los civiles que a veces están en roles pues como de política pública, etcétera, pues tienen que bajarle dos rayas y empezar a asignarle funciones, pero también presupuesto, infraestructura, burocracia a las otras instituciones que tienen que hacerse cargo de esta vaina. Porque no puede ser entonces que yo para sentirme segura tengo que ver un policía cada 3 cuadras. ¿Sí? O tenga que enrejar, que es un poco lo que he entendido de las intervenciones de Enrique, tenga que enrejar y llenar de cámaras y ahora drones e inteligencia artificial, no sé qué vaina, los conjuntos y las casas en una ciudad. Es como hay que nosotros como sociedad desecuritizarnos antes que pedirle eso a las fuerzas. Es lo que yo creería. Muy, muy interesante. Bueno, para cerrar, les quería hacer una pregunta. No sé si Ale me puede ayudar. Tenemos como una pequeña mini encuesta em, sobre su relación con sus vecinos. Ustedes conocen, podemos abrir, aquí está. ¿Ustedes conocen a sus vecinos? O sea, ahí les salió, creo que aquí les acaba de salir la encuesta. Eh, Sí, no, ¿y por qué? Y de pronto si alguien nos quiere compartir, una o dos personas, eh, cómo es esa relación con, con sus vecinos, si los conocen y se pueden apoyar en ellos en alguna circunstancia o no, y si no, ¿por qué? ¿Qué creen que lo dificulta? No sé si de pronto alguien quiera levantar la mano y compartirnos como su experiencia, que nos ayuda mucho como en preguntas que nos hemos estado haciendo en estos espacios y en otros que tenemos como tratando de sondear eso, y creo que ahí también el trabajo de Claudia va a ser muy, muy, muy importante para adelante. Pero entonces, no sé si de pronto alguien nos quiera compartir como su caso, ya que aquí respondieron 4 personas que no y 2 que sí, 3 que sí. Em, que, Sergio, ¿cuál respondiste? ¿Sí o no? Ay, rapidito, no. En Bogotá, cuando vivía en Bogotá, viví toda la vida en conjuntos, no me gustan. Y allá, nada, nada, muy poca interacción, solo en el ascensor, los pocos espacios públicos que hay gente que no te responde ni el saludo. Ya viviendo aquí en Quibdó, que es donde vivo actualmente, no conozco tanto a mis vecinos porque no habito tanto esta casa, pero hay saludos, hay miradas, hay reconocimiento y se siente muy diferente, pero en Bogotá en los conjuntos, baila. Súper, súper, muy interesante el cambio. María Angélica, y además está empatado la encuesta. O sea, sí. Yo también puse que no, así que no sirvo para el desempate. No, no, pero No. sí, sí, sí. En mi experiencia cuando vivía en Bogotá, vivía con mi familia y honestamente, y lo pienso en un contexto de pandemia, en donde hay más gente trabajando desde casa y que por lo tanto coexistimos mucho más con nuestros vecinos. Yo vivía en una casa que está dividida en dos pisos, entonces arriba hay un inquilino y abajo hay otro. Ah, honestamente, las personas que vivían en la casa no las conocía, intercambiábamos miradas cuando nos encontramos en el pasillo. Y honestamente, a las personas con quienes nos relacionábamos eran las personas que estaban a los lados, pero vivían en un barrio comercial, entonces eran personas con locales. Y la forma en la que me relacioné con ellos es a través de favores, porque llegaba un envío de Servientrega y no había quien lo recibiera, entonces los de los locales lo recibían y es como, ah, y ellos sabían mi nombre porque recibían mis paquetes, pero yo no recibía sus paquetes, así que yo no sabía sus nombres. Y mi mamá, en respuesta a favor de que ellos nos recogieran las cosas, mi mamá es una inventora en la cocina, entonces cada vez que sacaba algo rico llevaba y les llevaba. Y entonces se generaba este lazo entre ellos. Y entonces ella, ay no, si el vecino tal cosa y nos regalaban, entonces, era una heladería, entonces nos regalaban helado. Y, y luego yo salía y recibía el helado, pero yo no sabía sus nombres. Y yo nunca les pregunté porque me daba vergüenza que ellos pensaran que yo no sabía sus nombres. Mi hermana una vez se abrió el registro del agua, o se fue el agua en todo el barrio, y entonces alguien dejó una llave abierta y entonces salimos y estaba 1 de la mañana y el agua entonces,
llama, mi hermana, tengo que llamar a Lili o algo así. Y yo como, ¿quién es Lili? Y no, pues la vecina. Y yo, Dios mío, no sé cómo se llama, qué vergüenza. Entonces sí, es extraño como esas, que yo estando tan cerca de alguien que genera comunidad como es mi mamá, aún así no tengo ese puente con las personas y no es por desinterés, sino porque a veces estamos englobados. Entonces, Sí, eso. me siento identificado con eso. Además hay como una ventana en la que ya da vergüenza preguntar. Como ya llevo 3 años viviendo acá, ya no puedo, ya, o sea, se Totalmente. me pasó la oportunidad, pero muy interesante. No sé si Eh, les pasa incluso, perdón, sí, sí, que a veces se encuentran con alguien y no reconocen su rostro porque también hemos perdido el hábito de mirar a las personas, como que no las reconocemos. Entonces, yo vivía en una casa compartida y yo abría la puerta y veía que alguien venía hacia mí y yo dije, ¿qué está pasando? Y es una persona que vivía ahí mismo. ya. Entonces es como, sí, hay una desconexión muy fuerte. Ya, Sí, eso. sí. Cristina también comentó, compartió por acá. eh, muy importante, pero creo que luego, sí, aquí. Anoto que conozco a mis vecinos porque vivo en el campo, pero cuando vivo en la ciudad cerrada, en Medellín, no conocía a mis vecinos, solo reconocí a algunos compañeros de la universidad. Sí, sí, esa es como la experiencia común. A mí también me pasa algo parecido. Y es esto, como lo del rostro, por ejemplo, lo del rostro, como que uno va como medio azarado, entonces, sobre todo en la calle, no tanto en los espacios comunes del edificio, pero en la calle sí. Entonces, como que uno no mira bien a la cara y no sabe quién es, y luego, no, sí, 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 te conozco, eres tú. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante como todas las aristas que se han tocado. Quería ahora, si me ayuda, Ale, con la última actividad, y que es una encuesta final para preguntarles como su experiencia con el espacio, pues con este espacio, em, sobre qué tan útil les pareció o no, también con total sinceridad, y también si nos quieren como alguien como profundizar en su respuesta, como de por qué. Creo que por acá había algunos comentarios que iban en esa línea, ¿no? Uno de Cristina iba en esa línea, como de que lo esfuerzo por Catalina y Claudia me hace pensar en la seguridad pública. Algo así, les agradeceríamos mucho. Es muy importante. Voy a leer bien aquí algunos de los comentarios mientras les dejo ese espacio que vayan diciendo eso. Bueno, creo que... yo quería comentar otra cosita. Sí, Qué sí, pena sí, sí. decía. No, no, tranquilo, tranquilo. Mientras ahí van Vale. tres. No, Bueno, listo. pues a mí me Ujú. gusta mucho el espacio y me gustaría que fuera más largo porque quiero hablar mucho, pero bueno, no alcanza. Y no, yo quería apuntar dos cosas. Una sobre lo que comentaba Catalina sobre la desecuritización de como de la agenda pública o de la sociedad. Yo estoy de acuerdo, le hemos delegado muchas funciones, pero para las funciones que tiene que cumplir la fuerza pública o los entes de seguridad, vuelvo al caso como la Universidad Nacional, la vigilancia privada, sí creo que debe haber, o sea, deben haber transformaciones también de fondo en esas instituciones, porque pues han sido partícipes del conflicto, han generado múltiples vulneraciones de derechos humanos. O sea, realmente en Bogotá me es muy difícil confiar en la policía porque me han retacado muchas veces. O sea, ¿cómo confío en ellos? Para lo que debería confiar, ¿sí? O sea, es muy difícil. Y lo mismo pasa en otro caso, Comunidad Universidad Nacional. O sea, casos donde tienen que intervenir, por ejemplo, robos de computadores, digamos, que eso es algo muy común en un espacio público como la universidad, no intervienen o no pueden ir hacia un grupo de gente porque los van a chiflar, los van a sacar, los van a decir que son paracos. Entonces también es como súper complicado. Hay que reconstruir esa confianza. Y lo segundo sobre el tema de las comunidades que decía Enrique, sí estoy de acuerdo, las comunidades son igual dinámicas, heterogéneas, conflictivas y entre comunidades también son muy diferentes, pero lo que sí hace falta y lo que nos quita las unidades residenciales cerradas y los conjuntos es el espacio de encuentro en el espacio público. Porque en el espacio público yo creo que o sea, allá converge lo real y lo conflictivo, porque es que lo real necesariamente tiene que ser como conflictivo. Traen una biblioteca donde,
pues uno se encontraba el habitante de calle que iba a buscar el internet, la persona que solía buscar internet, no sé, para ciertas cosas. O sea, había muchos conflictos y problemas, pero es en lo público, en esos espacios donde también se pueden construir las soluciones para mediar esa misma conflictividad. Y si no tenemos espacio público, lugar donde encontrarnos, y todo es como privado y restrictivo y no puedes pasar y solo pasan los que tienen derecho a admisión, pues muy complicado. Claro, claro, claro. María Angélica, levantó la mano también. Me quedó sonando algo que dijo Enrique acerca de cómo antes las personas que estaban viviendo en ciertas comunidades tenían las formas de solucionar los conflictos que sucedían entre ellos y ya no. Y luego se habló de todo esto del POT y yo me preguntaba cómo lo solucionaban antes. Como, porque no, me pareció que no lo escuché y no, o si de pronto me lo perdí. Em, Está conectado con algo. Hoy vi un meme, una imagen en internet que me chocó mucho y luego salió esta pregunta aquí en el chat de Mutante y me parece que está todo muy conectado, se los envío por acá. Dice, la narconarrativa te hará celebrar la muerte de tu vecino, que está relacionado con esto que estábamos hablando de los vecinos y de la seguridad y de cómo de pronto no es solo la narconarrativa, pero sí cómo creemos que la seguridad está en silenciar literal y metafóricamente al otro. Entonces conecto un poco con esto que hablaban de vivir en comunidad, de cómo se solucionan, solucionan los conflictos con quienes están más cerca. Difícilmente, si no solucionamos eso, no vamos a poder solucionar los que están mucho más lejos. Entonces me quedo aquí retumbando en la mente. Eso. No, Muchas súper gracias. clave. Yo no sé si de pronto Enrique y también pensaba de pronto en luego en Claudia y ahí ya sí cerramos, a menos de que haya más preguntas, pero esta beta que abre María Angélica es muy interesante, así como pensar cómo lo hacían antes y creo que ahorita también Claudia nos iba a mencionar un par de ejemplos de lo que dijo de sí, cómo se resuelve en comunidad, ¿no? Sin la mediación a veces de un tercero con una mediación distinta. No sé si de pronto Enrique quisiera. Sí, a ver, yo insistiría en el punto de no idealicemos las soluciones del pasado, ¿sí? Muchas de esas soluciones eran bastante autoritarias, ¿sí? Si pensamos en el tipo de familias que habían, o el tipo de posibilidad de ejercer castigo físico o una vecina, yo me crié en un barrio y las vecinas me podían regañar si yo me portaba mal, pellizcarme, etcétera, todo ese tipo de asuntos, pues. Entonces, había maneras de resolver esos problemas, no todas seguramente deseables y repetibles ahora. A lo que me refiero es que estas personas encontraban la manera de convivir en el espacio, superponerse, estar allí presentes, o había otra dinámica. Por ejemplo, no tenías teléfonos, muchos teléfonos, prácticamente en el barrio donde yo me crié en Cali no había teléfonos en las casas, no, ese servicio no estaba. Ujú, Y era un barrio normal, de clase media, no estaba en un barrio, digamos, por fuera de la normalidad. Sencillamente, el servicio de teléfono en Cali siempre fue deficiente, entonces no tenías teléfono para llamar a la policía. Si esa era la alternativa, tenías que resolver con tu vecino como mejor pudieras, porque pues sí, uno pelea hasta cierto punto, pero luego la pelea te desgasta, te acaba, etcétera. Entonces hay que resolver y la gente encontró mecanismos de resolución que quizá hoy en día no los consideraríamos la mejor manera de hacerlo. Lo que creo es que así como ellos encontraron y que resultaban viables para su contexto y su entorno, hoy podemos hacer lo mismo, bajo otras dinámicas, bajo otras formas de relacionamiento, bajo otras modalidades, pero nuevamente, lo que Sergio anotaba, eso solamente puede pasar si estamos afuera juntos y nos vemos y tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Encerrados no va a pasar. Y de hecho, nosotros cuando pensamos en escribir este libro sobre el 21 de noviembre en Cali, lo pensamos en ese momento como un granito de la ciudad que iba a marcar la ciudad, etcétera, y luego llegó el estallido social y se lo comió. Y hoy hay poca memoria de ese 21N en Cali, porque la memoria fuerte es la del estallido.
Una de las cosas que ocurrió con el estallido, que fue muy diciente para muchos de los que estuvimos acompañando muchos procesos, era la imposibilidad de ciertos sectores de la ciudad de reconocer al otro como un habitante de la ciudad, pero realmente imposible. Es decir, usted no está en la calle protestando porque quiere, sino porque lo mandaron, o porque está al servicio de esta idea, o porque... No, no es un ciudadano que está molesto y que sale y que está molesto como usted y vean cómo se ponen de acuerdo, ¿no? O la policía lo pone de acuerdo o sencillamente usted le están pagando para que haga un bloqueo o tenga una protesta. Ah, Era esa dificultad, además, me tocó en muchas ocasiones decir, ustedes no viven aquí, ustedes los trajeron a que vinieran a bloquear, ustedes provienen de otro lugar de fuera de la ciudad, los caleños no hacemos esto, ese tipo de cosas cuando pues evidentemente eso no era ni remotamente cierto, ni estaba allí, aunque evidentemente también hubo puntos de esos de bloqueos pagados y movidos por otros intereses, pero, pero hubo otros muchísimos que no eran así y sencillamente no hubo posibilidad de que la gente se reconociera, sencillamente como habitante de la misma ciudad. No se reconociera como alguien que tenía derecho a expresar en el espacio público su descontento, su diferencia y que había que llegar a un acuerdo. Y la Universidad Javeriana, te recuerdo de trabajo ni sé si no, en Javeriana, la Universidad Javeriana hizo un diálogo muy interesante y sentó a personas del bloqueo con personas de estrato alto de Ciudad Jardín, que fue el barrio pues, que se hizo famoso en ese momento porque los disparos y las camionetas blancas y todo esto. Y en algún momento del diálogo, una persona de la de Ciudad Jardín sencillamente desconoció la humanidad de los otros. Ustedes no son seres humanos. Sencillamente no, un humano no hace lo que usted hace. Y le decíamos, pero ¿qué es lo que hace distinto? Pues sencillamente no dejarle pasar el carro. Entonces, ahí hay esta fragmentación, este aislamiento, esta imposibilidad de estar con el otro, produce pues este comportamiento extremo, patológico. Otras personas que estaban allí no estaban en esa misma posición, pero esa persona era de alguna manera un síntoma de esa dificultad de cuando me aíslo, cuando vivo de manera fragmentada en la ciudad, cuando no uso transporte público, no estoy en el espacio público, pues el otro sencillamente desaparece, se borra y el único que considero legítimo es el que me parece a mí. Y, y ese es un desafío que pasa por muchas instancias que ya han mencionado, Catalina, la seguridad, etcétera, tal. Yo hablo desde la que participo y en eso tiene una enorme responsabilidad quien diseña y planea la ciudad, quien no obliga a que la gente se encuentre, quien no hace posible que la gente se encuentre, que vean ese tipo de situaciones y tengan que lidiar con eso. Si, si mantenemos esa fragmentación, pues cada vez la distancia va a ser mayor, ya lo es en lo económico, ya lo es en lo territorial y lo va a ser cada vez más en lo simbólico. ¿Sí? No puedo imaginar una persona que no sea la que vive dentro de mi unidad o a media cuadra de mi casa. Y eso pues va a ser muy difícil la convivencia en las ciudades. Tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, Claudia, no sé si quiere eh, sí, como aportar un ejemplo de lo que mencionaba ahorita, de esas posibles acuerdos, eh, de la experiencia que ustedes tienen. Bien, pues yo les contaría, nosotros hemos trabajado una cosa que se llaman laboratorios sociales de convivencia y los laboratorios sociales de convivencia lo que pretenden es sentar a la gente primero a reconocer que el problema existe, segundo a reconocer las emociones que se vinculan al problema, aunque pareciera que los problemas de convivencia todos los podemos identificar como son tan cotidianos, pasaron a ser normalizados, pero empiezan a partir de las emociones a generar restricción de derechos, pero también a, digamos, como legitimar salidas de uso de la violencia, ¿sí? Si yo tengo rabia frente a lo que hacen mis vecinos, entonces a mí me parece maravilloso que los linchen. Pero si yo les tengo profundo miedo, yo vivo en un encerramiento aún mayor porque ni siquiera en el conjunto cerrado salgo a hablar con alguien por el miedo que les tengo. Entonces, hacemos un segundo ejercicio del reconocimiento de las emociones y a partir de ahí hacemos un ejercicio en torno al reclamo.
cómo estamos, digamos, preparados para reclamarle al otro el incumplimiento de las normas, entendiendo que no todas son ni la ley 1801 ni todas son el manual de convivencia de estas unidades residenciales, sino que son a veces normas culturales que la gente espera que se respeten, por ejemplo, o son normas basadas en, digamos, unos mínimos de trato con el otro que tampoco se atienden. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese proceso empezamos a gestionar qué tipo de soluciones se pueden dar desde los acuerdos que la gente puede hacer, no con la promesa de una mediación respaldada en una casa de justicia o no con la promesa de que va a haber alguna sanción económica para alguien porque hay unas autoridades que la van a cobrar, sino es qué podemos hacer en ese lugar. Entonces, en el Caquetá, por ejemplo, en uno de los barrios de interés prioritario en Florencia, Caquetá, es el barrio La Gloria. La Gloria es un barrio que se hizo fuera de Florencia, con problemas para para el transporte, digamos, público, pero en La Gloria, aunque hay espacio, porque es una, digamos, una finca, la particularidad es que la gente se moviliza en moto, pero no había parqueaderos para motos, ¿sí? Si ellos le pedían esto a la administración municipal les estaba exigiendo que se constituyeran como propiedad horizontal, que una vez se constituyeran estuvieran inscritos, que modificaran entonces los planos de la, digamos, del conjunto. O sea, era una cosa tan larga que el acuerdo al que ellos llegaron era que una zona que ellos deshiervaban para evitar que hubiese roedores podía ser una zona donde pudiesen ubicar las motos, pero que además había una gente que en el conjunto hacía unas artesanías con papel, como un papel maché, y ellos podían hacer una forma de protección de las motos. Esa es una solución situada que solo ellos podían pensar, ¿sí? Y que solo ellos pueden romper o seguir construyendo, porque no es una solución que alguien vino a traer con una gran idea o producto de un marco legal, o sino que está allí, o sea, de acuerdo, producto de los acuerdos a los que llegan las personas. Entonces, mi invitación final, y que además creo que es algo que compartimos, es necesitamos hablar de estos problemas, no creer que porque son cotidianos, todos sabemos qué pasa, sino empezar a identificar sus atributos, sus partes. Y ahí les dejaría la invitación a que nos, digamos, escucharan un poco narrar los problemas de convivencia, y eso fue lo que hicimos en alianza con Relatos Ñeros, en un podcast que es, digamos, bastante escuchado en Colombia, pero que narramos 5 episodios de problemas de convivencia vecinales. Y a partir de eso construimos un juego que luego les contaremos, en el que la gente, en las lógicas de, digamos, de comprar propiedades, tal como en el monopolio, se le dice a la gente cada vez que compras una propiedad o alquilas un lugar, tienes que asumir los problemas de convivencia que están relacionados con ese lugar. Entonces el juego consiste en cómo vas a asumir los problemas de convivencia indistintamente de cuánto te cuesta la propiedad o en cuánto la alquilaste. Y eso ayuda a que la gente converse acerca de aquello que no cree que le pasa, de aquello que cree que le pasa a otros que viven muy lejos, o de cosas que ha normalizado, pero que con el tiempo dice, oye, pues esto no puede seguir pasando. O sea, nos podemos seguir tirando la basura por la ventana. O sea, no es coherente. Así allá en Barranquilla tenemos lugares donde una forma de hacerle daño al vecino es tirar la basura por la ventana. Y es una práctica recurrente. Y uno les pregunta, ¿pero ustedes pueden seguir viviendo así? O sea, ¿de verdad esta es una práctica que los va a llevar a un buen camino? Entonces, ahí es donde está un poco la apuesta. No es que no creamos en que la institucionalidad puede apoyar, pero sí creemos que el embudo de la institucionalidad para estos temas, pues le hace perder a la gente credibilidad. O sea, la gente eternamente espera la cita en la Casa de Justicia, eternamente espera el inspector y eternamente espera al policía. Entonces es mejor empezar a trabajar con ellos su capacidad de agencia y ante cosas ya de mayor complejidad, pues sí, intentar que la institucionalidad sea la que medie esos procesos. Sí, súper, no, muy interesante y ahí nosotros estuvimos también escuchando algunos de los episodios. Tengo la duda, ¿están basados en casos reales o son como... Sí, Sí? sí, todos son casos reales en barrios de vivienda de interés prioritario, y los documentamos de 2019 a 2022. Obviamente no está, se cruzan, digamos, las historias. Tratamos de que las historias, digamos, también representaran un poco culturalmente al país, ¿sí? Para que también la gente no quedara con la sensación de es que eso solo ocurre en la costa porque es que en la costa escuchan mucho música, o eso solo ocurre en los llanos porque es que son muy bravos, ¿no? Sino esto ocurre en cualquier parte del territorio.
Y digamos que detrás de este ejercicio también hicimos un ejercicio que luego les podemos compartir, de un video de la falsa, digamos, como idea de las personas de que si mi vivienda es más moderna, entonces yo no voy a tener problemas de convivencia, porque es que mi ascensor solo abre en mi puerta y el parqueadero es solo para mí y entonces, y yo me comunico, ya ni siquiera tengo que verlo, sino que yo hablo por la aplicación. Entonces tenemos un video que se llama Estar Convivencia, que luego les contaremos, y son dos videoclips en los que buscamos romper ese imaginario de puedes vivir en teoría en viviendas que crees más modernas, con más tecnología, y allí también va a haber problemas de convivencia. O sea, tenemos que enseñarnos a vivir en medio de los problemas de convivencia porque estos están relacionados con el incumplimiento de las normas, pero no solamente las normas legales del país, sino de aquello que yo considero que el otro no debería hacer, ¿sí? Y que el otro considera que sí puede hacer. Entonces, es la negociación allí permanente. Súper, no, muy interesante. Bueno, no, de verdad les agradezco mucho, Enrique, Catalina, María Angélica, Sergio, María Gloria, les alcanzo a decirles a todos, Cristina, Julián, Viviana, eh, por el espacio, por sus aportes. Y siga, vamos y Claudia, y vamos a seguir entonces conversando y planteando muchas de las dudas que han surgido acá. Creo que así que fue un espacio muy interesante hacerlo en este momento para reencauzar de pronto todavía algunas publicaciones que nos quedan, tomando mucho de lo que se dijo acá. Muchísimas gracias. Creo que ya cerró lo de la encuesta de la